Comentar en primer lugar, dar las gracias a la directora del Centro Asociado, Ana Mónica Novo, por haberme permitido realizar la presentación de este libro que vamos a comentar hoy, al coordinador de extensión universitaria, Carlos Varela Peña, también que ha gestionado todo esto, y al equipo del Centro Asociado que está aquí con nosotros y que ha conseguido resolver esta incidencia técnica que hemos tenido hace un momentito, ¿vale? Y por supuesto a todos los que habéis asistido, tanto presencial como online, a este evento, a esta actividad. Comentaba antes que una de las razones, hay varias razones por las que decido escribir este libro, fundamentalmente son estas cuatro que vamos a analizar, o sea, desinformación, desconocimiento, sesgos de opinión y miedo, que a lo largo de estos últimos 3 años, este pequeño boom que ha habido de inteligencia artificial en este tiempo, me llevaron a darme cuenta de que, bueno, pues que muchas veces se buscaba más el clickbait o la noticia o el titular impactante que la información y la comunicación y el análisis de lo que realmente estaba ocurriendo con esto de la inteligencia artificial, que se muestra como algo novedoso y muy reciente, cuando realmente, como comentábamos hace un momento, es algo que desde los años 50 del siglo pasado ya se está trabajando en ello, ¿no? Indicaba que en el libro vais a encontrar citas de diferentes autores, científicos, algún filósofo también, y que esta es una de las primeras que vais a ver, esta que tenemos aquí: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, de Arthur C. Clarke. Y era un poco para entrar en la presentación de que, bueno, pues, ¿qué supondría pues, el hecho de que una grúa que se utiliza en construcción, que levanta pesos de cientos de toneladas, pues apareciera de la noche a la mañana pues, un entorno como el del Antiguo Egipto, por ejemplo, y qué pensaría la gente que estaría viéndolo allí, ¿no? Respecto al tema de que si es algo relacionado con los dioses, con la magia o algo así, cuando simplemente es algo relacionado con la tecnología, con la ciencia, con la física y el análisis de estructuras, etcétera. Con la inteligencia artificial, como comentaba, pues está pasando algo parecido. O sea, a muchos les parece algo que es mágico, cuando realmente es algo que está vinculado a la ingeniería, a la tecnología, a la ciencia, al análisis y al esfuerzo que durante todas estas décadas pues, han hecho investigadores, ingenieros, empresas, instituciones, para ir avanzando un poco en esta línea y tener algo parecido a lo que tenemos ahora, que nació pues, en el ámbito de la población en general a raíz de los eventos con ChatGPT, con DALI y otras inteligencias artificiales, inteligencias generativas que hemos visto, ¿no? Como comentaba, o sea, estos 4 puntos: desinformación, desconocimiento, sesgos de opinión y miedo, son los que me llevaron a escribir el libro. Voy a analizarlos cada uno de ellos, y como os decía también al principio, después habrá un turno de preguntas, que tanto los que estáis online como los que estáis aquí presencialmente, pues podremos comentar cualquier cuestión que tengáis, ¿vale? Respecto a la desinformación, me encontré con que había, digamos, opiniones contradictorias. Por una parte, había gente, como decía antes, tanto en los medios tradicionales de comunicación como en los medios online, redes sociales y demás, que decía que había que invertir en inteligencia artificial, que era un buen momento porque era un buen negocio, que la inteligencia artificial era buena, otros que decían que la inteligencia artificial era mala, otros que decían que había que limitar la inteligencia artificial. Bueno, ninguno de ellos explicaba claramente cuáles eran las razones. O sea, nos quedábamos solamente en hechos puntuales. La inteligencia artificial es buena para invertir en ella porque está creciendo en bolsa toda aquella inversión en empresas que se dedican a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mala porque va a provocar desastres y no vamos a poder controlarla. No, es buena porque nos va a permitir ganar pues, en algún tipo de libertad o experiencia. No, hay que limitarla porque igual no sabemos utilizarla, ¿no? Claro, realmente nadie informaba qué era eso de la inteligencia artificial ni por qué habíamos llegado a ese punto en el que estaba empezando a desenvolverse desde un punto de vista del público en general, como digo, ¿vale? Nadie se paraba a explicar los años de esfuerzo y de trabajo que ha habido respecto a los desarrollos en la inteligencia artificial. Nadie se paraba a explicar los momentos de crecimiento, de inicio en los años 50, análisis y avance durante los 60, eh, cierta estabilización en los 70, la cruda realidad que se encuentran los científicos en los 80, que les devuelve un poco al mundo real y se dan cuenta de que la ciencia ficción y la realidad son cosas muy diferentes y es muy difícil trasladar algo de los libros de texto de ciencia ficción a la realidad técnica y tecnológica de aquel momento, ¿vale? Las ideas que reconfiguran esa inteligencia artificial en crisis en aquella época y que la devuelven al ámbito empresarial e industrial con todos los conocimientos adquiridos y que nos muestran que realmente
Los esfuerzos desde los 50 hasta los 70 y 80 nos sirven para generar sistemas expertos que nos permiten avanzar muchísimo en el ámbito sanitario, en el ámbito industrial empresarial, en el ámbito de la economía financiera, en el ámbito de las regulaciones o las normativas a nivel institucional, en las estructuras de la incipiente o los incipientes controles de calidad ya en aquella época, etcétera, ¿no? Nadie se molesta en indicar qué es lo que pasó después, desde esos años hasta la actualidad, los usos que se le dieron y por qué de repente, pues hace 3 años y pico, 4 como mucho, surge ChatGPT o surge Dalí, ambos van de la mano los dos, y al mismo tiempo van de la mano también de Microsoft a partir de su salida, digamos, al público en general, ¿vale? Nadie se molesta en explicar eso. Sin entender eso, es muy difícil decidir si la inteligencia artificial es buena, mala, si hay que prohibirla o si hay que invertir en ella o no, porque estamos mezclando conceptos. El libro que he escrito busca un poco dar esa información básica, esa información genérica necesaria que necesitamos para entender en qué contexto nos estamos moviendo, para saber qué es lo que ha ocurrido hasta que hemos llegado aquí, para saber qué pasos hemos dado y qué nos faltan por dar, ¿no? Es un poco la dinámica que aparece en los primeros capítulos del libro, va orientado un poco en esa línea, ¿vale? Respecto al siguiente tema que estábamos comentando antes, vamos a ver, un segundito. Avanzar. Pero no me deja avanzar en la diapositiva. Vale, vale, perfecto, hemos avanzado de golpe. Vale. El desconocimiento va orientado a esta parte de desinformación. Quiero pensar que la desinformación viene a través de los medios de comunicación precisamente porque las personas que la están dando no tienen un conocimiento suficiente de aquello de lo que están hablando. Quiero pensarlo así. Algunos podréis pensar que soy inocente, pero me gustaría pensar que esa es la razón fundamental, ¿vale? Ese desconocimiento viene precisamente porque no se ha leído, no se ha documentado uno lo suficiente para conocer esas partes que comentaba yo hace un momento, de dónde venimos, cuál es la base de este tipo de inteligencia, por llamarlo de alguna forma, y cómo se ha ido desarrollando. El desconocimiento puede venir por la mezcla de diferentes tipos de conceptos. Mezclamos inteligencia artificial con la robótica, cuando no tienen nada que ver o muy poco que ver. Mezclamos inteligencia artificial con la inteligencia cuando a día de hoy nos cuesta entender cómo funciona la inteligencia del ser humano. Pero lo mezclamos todo porque vende. Mezclamos machine learning con inteligencia, cuando estamos analizando la gestión del aprendizaje en herramientas de software, por ejemplo, ¿vale? O mezclamos redes neuronales con inteligencia artificial, cuando no sabemos ni siquiera todavía cómo funciona exactamente el cerebro humano en lo que respecta a las conexiones neuronales, y estamos mezclando lo que es elementos de aprendizaje cuando aún no sabemos exactamente cómo aprendemos los seres humanos, pues difícilmente podemos trasladar esa parte de aprendizaje a las máquinas, ¿no? Son elementos todos estos que también se tratan en el libro, evidentemente, y que nos van haciendo entender más o menos el entorno en el que nos estamos desenvolviendo y a discriminar cuáles son las características que tiene un aprendizaje máquina en un momento determinado de la forma de trabajar o de funcionar de lo que sería una red neuronal. ¿Cuáles son los límites más o menos que a día de hoy tenemos en lo que respecta al tema del análisis de redes neuronales y lo mucho que hemos avanzado cuando estamos trabajando con Machine Learning? El Machine Learning, el aprendizaje máquina, lo hemos utilizado y lo estamos utilizando desde finales del siglo pasado en elementos tan dispares como, por ejemplo, la educación. La educación a distancia o la educación online se nutre del aprendizaje máquina a través de elementos pues, como Moodle y otra serie de software. Podemos entender si los estudiantes están percibiendo o no con claridad aquello que queremos explicarles. Podemos hacer análisis de cuánto tiempo se paran en un determinado tema, si les resulta más o menos complicada una pregunta en cuestión de un tema determinado. Eso lo podemos analizar y a través de este aprendizaje máquina podemos recibir feedback para que, bien, a través del mismo Moodle, los profesores modifiquemos esa orientación del aprendizaje y la hagamos más eficiente para el alumno, o para automatizar determinadas secciones. Muchos de vosotros igual ya conocéis que algunos exámenes online que se realizan utilizan sistemas de aprendizaje máquina para orientar lo que sería la máxima
o la respuesta más eficiente por parte del alumno y que va graduando la dificultad del examen según el alumno va contestando y respondiendo a las preguntas y va viendo si sabe más o sabe menos. Si el alumno sabe mucho más de lo que se espera, incrementa la dificultad de las preguntas. Si el alumno sabe menos de lo que se espera, baja la dificultad de las preguntas para adaptarse un poco a ese nivel de conocimiento, ¿vale? Bueno, hay poca gente que igual conoce esto, pero esto existe y lleva existiendo, como digo, ya desde hace décadas, ¿vale? Es verdad que en esta última década se ha potenciado, hemos tenido la capacidad y posibilidad de darle un empujón importante a todas estas herramientas de software. Hemos empezado a trabajar de una manera masiva con lo que sería la gestión de datos a través de la minería de datos, del Big Data. Eso nos ha permitido conseguir una mayor información que hemos podido destinar a un mayor aprendizaje de este software y estas herramientas, ¿vale? Y evidentemente, pues como todos sabemos, la pandemia ha provocado un empujón brutal a todo este tipo de desarrollos porque hemos tenido, en nuestro caso, pues que confinarnos en nuestros domicilios y trasladar lo que sería nuestra actividad tradicional, presencial, a una actividad online, con lo que eso implicaba, ¿vale? Como digo, desconocimiento y mezcla de lo que sería inteligencia artificial y robótica. Los robots llevan ayudándonos mucho tiempo. Hay varios artículos publicados a lo largo de la década de principios de este siglo XXI, pero previamente ya hemos utilizado robots en la industria, sobre todo y fundamentalmente. Básicamente, las cadenas de montaje de los elementos de ensamblaje de vehículos utilizan herramientas robotizadas desde hace muchas décadas, ¿vale? Y realmente esas herramientas muchas veces han actuado con cierta autonomía. ¿Alguno de vosotros, si ha tenido la posibilidad de estar en alguna de las fábricas de ensamblaje de vehículos automóviles? En España pues tenemos, por ejemplo, pues, Citroën, aquí en Galicia, Ford, en Valencia. Habrá visto que dentro de los entornos de la zona robotizada nos encontramos con que los equipos robotizados trabajan de una manera más o menos autónoma. Tenemos unos enormes botones rojos que nos sirven también de garantía de seguridad por si hay algún problema, para bloquear, en todo caso, el funcionamiento de los robots, ¿vale? Y evitar que haya daños materiales y personales en un momento determinado. Pero llevan haciendo tareas mecánicas rudimentarias automatizadas desde hace bastantes décadas, ¿vale? Con inteligencia no, sin ella, simplemente con programación. Una programación debidamente adaptada a las necesidades de cada equipo robotizado. En algunos casos con manipulación en tiempo real por parte de algún ser humano, un empleado que está trabajando con esos equipos, y ya en las últimas décadas simplemente mediante supervisión, ¿vale? Pero no de manera inteligente, no hace falta. No es necesario, las tareas son repetitivas, se sabe cuáles van a ser y se puede incrementar la eficiencia simplemente aumentando esa automatización de las mismas, ¿vale? ¿Queremos introducir inteligencia en los equipos robotizados? Está bien. Desde hace décadas también se está utilizando. Yo recuerdo algunos eventos de concursos de equipos robotizados básicos. Los robots de sumo, por ejemplo. Los robots siguelíneas. Bueno, en los años 2000, a principios de los 2000, en esa primera década, había, incluso aquí en España, varios campeonatos nacionales e internacionales a través de las Campus Party y algunas, la XGN aquí en Galicia, en su momento. En algunas de ellas hemos participado, yo y algunos de mis compañeros, y de aquella nuestros robots eran inteligentes. Reaccionaban en función de los impulsos que enviaban los sensores que tenían conectados a sus sistemas. Y lo hacían de manera autónoma. Evidentemente teníamos que programar esa recepción de respuestas y los movimientos que organizaban o que se organizaban a raíz de esa recepción de respuestas, ¿vale? Pero ya eran inteligentes. Podían hacer tareas básicas y simples, o algunas veces no tan simples, como intentar buscar el ángulo de debilidad del robot de sumo al que estaban atacando e intentar ir hacia ese ángulo para intentar derrotarlo más rápidamente, ¿vale? Pero ya eran inteligentes. Realmente, si consideramos la inteligencia como una respuesta a un evento. La pregunta es, ¿la inteligencia es una respuesta a un evento? Bueno, no soy psicólogo, ¿vale? Soy ingeniero, simplemente. Pero yo supongo que aquí, entre la psicología y la filosofía, habría mucho que discutir. Pero si consideramos esa inteligencia, pues ya había robots inteligentes, ¿vale? A día de hoy estamos viendo también el uso de los drones y demás, que también tienen su parte de inteligencia, ¿vale? La tenía antes, perdón, antes de que existiera como tal lo que conocemos como inteligencia artificial.
ya estaban preprogramados para ir hacia determinados lugares, eventos, etc. ¿Vale? Y cuando no podían llegar ahí por la programación, pues había un operador que los manipulaba para que llegaran correctamente. Como digo, desconocimiento, ¿vale? Sesgos de opinión. Bueno, algunos nos dicen que la inteligencia artificial va a suponer la pérdida o la ganancia de libertad del pueblo. Las dos cosas. Es curioso. Las dos cosas al mismo tiempo. Una mayor eficiencia en los procesos. Un control sobre el ciudadano. Mejores servicios individualizados y pérdida de privacidad. La inteligencia artificial va a provocarlo todo. Es una maravilla. O sea, no tiene límite. Bueno, volvemos a lo mismo. Creo que es desconocimiento también, ¿vale? O también aquí en este caso igual ya no puedo ser tan naif como era antes y pensar que igual hay algún tipo de interés creado para lanzar un sesgo determinado. Una de las primeras cosas que aprendimos cuando OpenAI, saca a nivel público ChatGPT y el propio DALL-E, es que en los resultados que se estaban recibiendo por parte del usuario existía ya un sesgo. Había un sesgo en las respuestas que daba ChatGPT o había un sesgo en las imágenes que mostraba DALL-E, ¿vale? Evidentemente, los medios de comunicación se hicieron eco de esos sesgos. No voy aquí a entrar a evaluarlos todos, los tenéis relacionados en el libro, ¿vale? Pero muchos de ellos eran orientados por tema de género, sesgos de género, otros eran pues, sesgos de tipo cultural, ¿vale? Hay un montón de sesgos que pueden aparecer en los desarrollos de tipo tecnológico. Inmediatamente, pues los programadores y los desarrolladores de OpenAI se pusieron manos a la obra y lo que hicieron fue corregir los sesgos. No. Introducir otros sesgos para evitar los primeros sesgos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ChatGPT no piensa. Le damos la información nosotros y le decimos cómo tiene que gestionarla nosotros a nivel básico. Con lo cual, bueno, si los programadores tenemos sesgos, nuestras herramientas heredarán los sesgos que tenemos nosotros. Si no queremos que los tengan, pues utilizaremos nuevos sesgos para contrarrestar los primeros, pero seguiremos sesgando los resultados de nuestro trabajo. ¿Eso quiere decir que la inteligencia artificial es inteligente? No, evidentemente eso quiere decir que la inteligencia artificial no es inteligente. Depende del ser humano para dar las respuestas que tiene que dar. Es evidente. Pero si seguimos, llegamos a la parte del miedo, que esto era lo más impactante, ¿no? Todavía a día de hoy hay personas en redes sociales, en medios de comunicación, que parece que plantean que el hecho de tener herramientas de este tipo, como las que tenemos, es que ya estamos entrando en películas de ciencia ficción, como Terminator, y que Skynet va a dominar el mundo gracias a esta inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, declaraciones como todo el mundo va a perder su empleo, la inteligencia artificial dominará el mundo, los ciudadanos van a tomar el poder. Claro, este miedo igual no es para los ciudadanos, es para los dirigentes, pero bueno, miedo al fin y al cabo también. La inteligencia artificial es incontrolable. Vale. La inteligencia artificial no sé si será incontrolable o no. O sea, a día de hoy no tenemos inteligencia artificial, por lo que hemos visto hasta ahora, y estamos simplemente empezando la presentación, ¿vale? Veremos qué ocurre en las próximas décadas o siglos, ¿no? Depende de cómo evolucione esto, ¿vale? Pero estos miedos son muy curiosos porque son parecidos a los que ya existieron a lo largo de la historia, cuando había un evento tecnológico que revolucionaba un poquito todo el orden establecido, sobre todo a nivel empresarial e industrial, ¿vale? Cuando llegaron los primeros elementos en maquinaria industrial, lo vamos a ver un poquito más adelante, o la revolución tecnológica, ¿vale? También es normal que en un momento en el que estamos, sobre todo después de haber pasado un evento como la pandemia, que nos ha demostrado muchas cosas, para bien y para mal, en lo que respecta al comportamiento de las personas, de los ciudadanos, ¿vale? Se aprovechen este entorno y que si buscamos un enemigo común interesante, pues tendremos una justificación, pues o bien para conseguir fondos, orientar la tecnología hacia una área determinada, paralizar o continuar con determinados proyectos, etcétera, ¿vale?
Pero, una vez más, aquí en este caso el desconocimiento ya no es de la gente que intenta sembrar miedo, porque aquí estoy completamente seguro de que la gente que dice estas cosas sabe perfectamente por qué las está diciendo, sino por parte de los ciudadanos que estamos en el otro lado y que no conocemos realmente lo que es esta inteligencia artificial de la que nos están hablando. De ahí, como digo, pues que me animara a escribir el libro, para que la conozcamos de verdad, ¿no? Y vamos a ver que no va a dominar el mundo, al menos esta no va a dominar el mundo, veremos lo que ocurre, como digo, pues en décadas. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que puede ser una herramienta muy útil, tanto para gobernantes como para los ciudadanos. Vamos a ver que puede generar nuevas herramientas para nuevos empleos y que puede cualificar empleos que ya existen. Y vamos a ver cómo la podemos controlar. A día de hoy, pues simplemente tenemos que desenchufar una, por decirlo en plan bruto, total y absoluta, una macro base de datos gigante, ¿vale? Y entonces ChatGPT dejaría de dar servicio, solamente desconectándola de ese sistema, ¿vale? Otra cosa es lo que ocurriría en ese momento en el que ya nos estamos acostumbrando a utilizar ChatGPT para casi todo. O sea, hay gente, leí hace poco en un blog en internet, que hay gente que le pregunta a ChatGPT todas las mañanas cómo le va a ir el día. Es algo alucinante. Eso antes lo hacían los periódicos de gran tirada con los horóscopos, ¿no? O sea, una cosa muy peculiar, ¿vale? Pero bueno, como digo, en mi opinión es únicamente una nueva herramienta, una herramienta más, como las que ya tenemos, como los ordenadores, como Internet, como la grúa que levanta cientos de toneladas en la construcción, como los coches. Una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. Importante esa parte, a nuestra disposición. Pero estos miedos ocurrieron en su momento, como digo, en la revolución industrial, los primeros telares mecánicos. Había manifestaciones de los trabajadores porque les iban a quitar su trabajo. Y estamos hablando de condiciones de trabajo que no eran precisamente buenas. Pero aún así los trabajadores se manifestaban porque esos telares mecánicos les iban a quitar su trabajo. Y quemaban telares, quemaban empresas, quemaban fábricas. No ocurrió. No pasó eso. Tuvieron que actualizarse, tuvieron que aprender a trabajar con los telares mecánicos, tuvieron que formarse correctamente para utilizar esa tecnología. Y casualmente ganaron mejores condiciones de trabajo. Es curioso, pero ocurrió. Está en los libros, esa cosa tan rara que a veces no sabemos ni que existe, ¿no? Bueno, pues está en los libros. Se puede ver. Y aparte de ingeniero, algunos ya lo sabéis, soy economista, ¿vale? Y se puede ver claramente cómo la revolución industrial generó nuevos puestos de trabajo, nuevos niveles de cualificación y se incrementó la productividad y la eficiencia en las tareas, lo que permitió a su vez crear una corriente de ventas o servicios que antes no existía, ¿vale? Pero pasó lo mismo con la revolución tecnológica, con los primeros ordenadores, que también nos iban a quitar los puestos de trabajo, que también iban a destruir el mundo. Aquello era increíble. El demonio estaba ahí detrás. Cada equipo. ¿Cómo funciona eso? Nadie sabe cómo funciona eso. Y ocurrió exactamente igual que en la revolución industrial. También hubo manifestaciones en lo que respecta a este tema. En algunos países, empleados de tipo administrativo, mecanógrafas, se manifestaban porque, claro, iban a perder su puesto de trabajo. Secretarios, secretarias. Ya no hacían falta. Si el jefe tenía un ordenador, ya no digamos cuando empezaron a desarrollarse las tecnologías orientadas al tema de la transcripción de voz y demás, ¿vale? Pero simplemente al principio nos encontramos con estas características idénticas a las de la revolución industrial. Y volvemos a repetir lo mismo. O sea, no se perdieron puestos de trabajo. Se cualificó a la gente. Se crearon nuevos puestos de trabajo. Se incrementó de nuevo la eficiencia y la productividad y se crearon nuevas áreas de trabajo en servicios también que antes no existían. Se desarrollan industrias como la industria del software, por ejemplo. Se desarrolla más lo que sería la industria del ocio, empezando a trabajarse con los primeros juegos o videojuegos, utilizando simplemente ordenadores de una capacidad muy básica, muy baja, pero que nos permitían jugar por los Hitbit de Sony, MSX, Hitbit de Sony, Spectrum, Commodore, Amstrad, y al mismo tiempo herramientas de uso doméstico y empresarial. Gestión de nóminas, contabilidad. Pero nos pasó igual con Internet. Internet también era algo muy negativo. No se puede permitir que
La gente accede a información en Internet. ¿Por qué? ¿Quién vigila esa información? ¿Quién le está dando acceso? Es que los niños tienen acceso a información en Internet a la que no deberían de tener. Ya, bueno, los padres tienen que vigilar qué hacen sus hijos. ¿Vale? Más allá de eso, a día de hoy ya tenemos software de control parental que lo hace por los padres, si no quieren hacerlo. ¿El problema de Internet era la información? ¿El problema de Internet cuál era? No había ningún problema con Internet. De hecho, en este momento, cuando Internet llega a España, a mediados de los 90 para empresas pymes fundamentalmente, un poquito antes en esa década, el 90 del siglo pasado, estoy hablando, un poquito antes para algunas instituciones, sobre todo universidades y demás, supone una revolución, pero una revolución positiva, porque nos permite trasladar información en tiempo real en proyectos de investigación, en conocimiento científico, en áreas de salud. Luego, cuando llega a las pymes, a las pequeñas empresas, nos permite conectarnos a una red de redes internacional en la que se incrementa nuestro factor comercial, en la que tenemos nuevos clientes, en las que el cliente ya no es local, es un cliente nacional o internacional. Tenemos un escaparate que muestra a todos lo que hacemos. Es verdad que muestra lo que hacemos bien y muestra lo que hacemos mal, pero muestra a todos lo que hacemos. Y Internet genera nuevos puestos de trabajo también. Es que se iba a cerrar, o se iban a cerrar a nivel internacional los servicios de cartas y de correo postal por Internet. Todavía no se han cerrado. Llevamos ya muchas décadas con Internet. ¿Vale? ¿Se cerrará? No sé. Depende. El futuro da muchas vueltas. Ya no utilizamos telares mecánicos. Ahora está todo mucho más automatizado. ¿Vale? Pero desde luego no ocurrió en los 90. Y llegamos a la revolución de la robótica industrial. Lo que yo llamaba un artículo de 2012 la nueva revolución industrial. Porque introducía los robots, entre comillas, autónomos dentro del ámbito industrial al 100%. Porque permitía evitar accidentes, que eran un elemento crucial en el ámbito de la mecanización, con la robótica tradicional, ¿vale? Y permitía potenciar esa eficiencia, esa rentabilidad. Es verdad que necesitaba una gran inversión, la instalación de robots en los lugares industriales, pero permitió lo mismo. Incrementar la cualificación de los operarios, que ya de aquella estaban acostumbrados a trabajar robots, pero en un índice un poquito menos elevado, ¿vale? Y aumentó la creación de nuevos servicios. Se necesitaban operarios especialistas en mantenimiento de equipos robotizados que utilizaban un software más avanzado. Y diréis, bueno, pero eso ha pasado solamente en las industrias. No, los talleres de coches actualmente utilizan sistemas parecidos a los análisis de software que se hacen en la robótica industrial. A día de hoy, de hecho, muchos de nosotros no podríamos acceder a un coche de los de última generación y hacer una recarga de batería tradicional, porque eso invalidaría la garantía del vehículo y encima posiblemente estropearía la batería. Pero en cambio lo llevamos a un concesionario y allá hay mecánicos más cualificados que los mecánicos de hace 15 años que conectan el coche a un equipo, a un software y analizan a través de pruebas y testers si funciona, si no funciona, cómo regularlo, cómo ajustarlo. Pues es un trabajo que antes era un trabajo de mancharse las manos, yo habitualmente, y ahora en algunos casos ya es un trabajo de los que antiguamente se llamaban de cuello blanco, en el que uno no se manchaba las manos, ¿no? Pues ahora pues igual lo podemos llamar pues, algo parecido, ¿no? En el que ya el mecánico ya es un técnico de software, con lo cual ha incrementado su cualificación. Y se han creado nuevos trabajos en esa misma línea. Y entonces llegamos a esto, a la revolución de la inteligencia artificial generativa. Generativa, ¿qué quiere decir? Genera cosas. Bueno, relativamente, las cosas ya están. Las ensambla y nos las muestra de una determinada manera en la que ella piensa que nosotros queremos escucharlas, verlas o leerlas. ¿Vale? Con lo que lo de generar, igual, reconozco que es verdad que en los últimos meses se ha empezado a sustituir inteligencia artificial, o qué miedo, va a destruir el mundo y nos va a dominar, por inteligencia artificial generativa o inteligencia generativa directamente, ¿vale? Lo cual, pues es un pequeño avance.
Ya se han dado cuenta de que no es una inteligencia realmente en sí misma, pero bueno, ahora que genere, bueno, es relativo, es relativo. En todo caso, como digo, estamos repitiendo una y otra vez lo mismo, los mismos miedos en todos los momentos y siempre han fracasado. ¿Qué razón hay para que ahora acierten? Cuando todavía no estamos hablando ni siquiera de inteligencia. No está Skynet por ningún lado en este momento. Y viene la pregunta, si para mí es una herramienta, pues ¿es malo o es bueno un cuchillo? Es una herramienta, es una herramienta. Para el cocinero será algo buenísimo. Para una persona que quiera agredir a otra, pues igual para esa persona es algo buenísimo, pero a la que es agredida, pues no es algo bueno, lógicamente. Pero es una herramienta al fin y al cabo. El problema no está en la herramienta. El cuchillo por sí mismo no se va a lanzar contra nadie, ni va a ponerse a cortar pepinos directamente. Será el que lo empuñe el que decida qué hacer con él. ¿Vamos a penalizar un cuchillo? ¿Vamos a escribir un documento con 1000 y pico científicos diciendo que hay que limitar el uso del cuchillo? Bueno, pues esto se ha hecho con la inteligencia artificial. Curioso, sí, pero bueno, se ha hecho. Retomo otra cita que también aparece en el libro, en este caso de Albert Einstein, es ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Bueno, retomando la metáfora del cuchillo, ¿no? Nos sirve un poco para todo. ¿Cómo podemos utilizar una herramienta continua? Primero, conociéndola y sabiendo qué es lo que hace. Después, sabiendo qué tenemos que hacer nosotros. Y a partir de ahí podremos identificar aquellos ámbitos de nuestra actividad diaria, profesional, doméstica, lúdica, en los que la inteligencia artificial como herramienta puede sernos útil, ¿vale? Como decía antes, las herramientas no tienen personalidad. Es cierto que el ser humano por naturaleza intenta dotar de personalidad a las cosas. Es verdad. Nuestro cerebro funciona de una forma muy peculiar. Como decía antes, estamos lejos de entenderlo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la realidad sea así. La realidad es la que es y las herramientas no tienen personalidad por sí mismas, ¿vale? Lo que debemos hacer es eso, saber qué hacen, cómo funcionan y cómo usarlas en nuestro beneficio. ¿Eso es un problema? ¿O el problema es que igual descubrimos que algunas herramientas se pueden utilizar no solamente en nuestro beneficio, sino también en el beneficio de todos los que nos rodean? Y eso puede ser perjudicial para algunos pocos. No sé, no lo sé. Lo que sí sé es que la gestión de minería de datos se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo desde el punto de vista comercial, empresarial, político, financiero, estadístico, y muchas veces no se nos ha preguntado si queremos que nuestros datos se utilicen así. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que tenemos aprobada en la Unión Europea y evidentemente transpuesta aquí en la legislación española, muchas veces no nos permite saber qué es lo que se hace con nuestra información al 100%. De hecho, muchas veces ni siquiera tenemos esa posibilidad, porque si queremos utilizar una app, tenemos que aceptar que usen nuestros datos sí o sí, porque si no, no podemos utilizar esa app. Si queremos acceder a una información, tenemos que permitir que las cookies accedan a nuestro navegador, porque si no, tenemos que suscribirnos y pagar por un documento que ni siquiera sabemos si nos va a ser útil en un momento determinado. Pero nadie ha puesto coto a esa información. De hecho, hay países occidentales que no tienen la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el caso europeo, somos unos privilegiados porque sí tenemos una legislación que coordina esa información de alguna manera y aunque marque unos mínimos de uso, por lo menos tenemos a quién recurrir. Pero en otros países no existe. De hecho, hay sanciones en empresas internacionales de tecnología por parte de la Unión Europea por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se ha obligado recientemente a algunas de estas empresas a, primero, articular sedes en la Unión Europea para poder ejercer su derecho a distribuir sus aplicaciones en el ámbito europeo y luego a modificar sus criterios de protección de datos para poder trabajar dentro del ámbito europeo, o si no, pues no podrían utilizar a la población europea pues como clientes en un momento determinado. Quiero decir que somos unos privilegiados dentro de lo que hay, pero aún así, nuestra gestión de los datos aún no es transparente 100%. Hay cosas que no sabemos de dónde salen o por qué las están utilizando o con qué motivo o razón las están usando, porque muchas veces las cláusulas de protección de datos son ambiguas, son enrevesadas, son complejas
Y no todo el mundo tiene que estudiar una carrera de Derecho para entender algo. No debería ser así. Debería ser algo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, lo último, si tenéis aplicaciones de móvil, lo habréis visto. Si alguno de vosotros en alguna de las aplicaciones que está utilizando tradicionalmente ha hecho una actualización, aparece una especie de pantallita en la que, siguiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos, se nos pregunta en una primera pantalla si queremos autorizar o no el uso de esos datos. Y si decimos que no y descubrimos que un poquito más abajo tenemos acceso a una segunda pantalla y pulsamos en ese enlace, se nos va a abrir una segunda pantalla con cerca de 130 y tantos puntos de uso de datos que tenemos manualmente que desmarcar para que al final, cuando lleguemos a confirmar, nos diga la aplicación que si no aceptamos esos datos, no podemos utilizar la aplicación. Hablamos de transparencia, pero cada uno tenemos en la cabeza una visión distinta de lo que es transparencia y buena gestión. A raíz de todo esto, como digo, decidí escribir este libro, ¿vale? Intenté volcar un poco toda la experiencia que yo tenía respecto al uso de estas herramientas de inteligencia artificial y otras muchas, que no son las más vistas en los medios de comunicación, pero que sí son las más utilizadas en el ámbito empresarial, industrial, comercial, en el ámbito de la gestión, minería de datos, etcétera. O sea, las cito, las comento, las agrupo para que veamos un poquito en qué áreas y tareas nos pueden ser útiles dentro de nuestra actividad profesional o nuestros intereses domésticos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Yo lo que quería hacer era un libro de divulgación tecnológica. Soy ingeniero, pero no quería hacer un libro técnico. Quería hacer un libro que permitiera a las personas entender de qué estamos hablando, sin tener conocimientos de informática, sin conocer los entresijos de las redes neuronales, ¿vale? Entonces, lo que se encuentra aquí es eso, un enfoque de divulgación tecnológica, divulgación 100%. Las citas que os comentaba antes, que en mi opinión sirven para hacernos reflexionar un poco al principio de cada capítulo sobre estas cosas que están rodeándonos, sobre todo en el ámbito tecnológico, científico, informático, y que a veces van más rápido de lo que nosotros podríamos gestionar, ¿vale? Yo creo que una cita nos ayuda pues, a pararnos, a pensar, a darle vueltas a la cabeza de alguna manera, a, digamos, intentar un análisis crítico de esto que ha dicho esta persona, este científico, este filósofo en un momento determinado, ¿vale? Parar un poco la vorágine de ese día a día, ya no a 100 por hora, sino a 200 por hora, porque no tenemos tiempo ni siquiera para comer y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir... Bueno, parémonos un poco y reflexionemos un poco sobre estos apartados puntuales. Una breve historia de inteligencia artificial, información sobre las diferentes tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, algunas de ellas hemos estado hablando de las mismas pues, a lo largo de este tiempo, ¿vale? Herramientas más útiles para conocer y trabajar con esa inteligencia artificial. Dentro de eso, utilidades en diferentes sectores empresariales, como os comentaba. Reflexiones éticas sobre el uso de la inteligencia artificial. Como decía antes, estos sesgos de los que hablábamos, hay multitud de ellos. Y luego tenemos el aspecto de cómo se debe utilizar esa inteligencia artificial, al igual que veíamos antes con el cuchillo, ¿vale? Y luego, al final de todo, un glosario que yo creo que nos sirve para entender de qué se habla en esta disciplina. Vais a ver algunas frases o palabras clave que creo que son interesantes conocerlas cuando nos estamos metiendo un poquito en este mundillo, ¿vale? Eso es lo que en principio quería trasladar en el libro. El objetivo, fundamentalmente tres. Divulgar e informar para comprender y poder opinar sobre todo esto, en lo que nos estamos moviendo, ¿vale? Si no, nos dejaremos llevar por los sesgos de opinión, por la desinformación, por los miedos. Si comprendemos en qué estamos trabajando o si comprendemos qué herramienta estamos utilizando, pues todo eso será mucho más difícil, ¿vale? Podremos tener un pensamiento crítico que nos permita decidir por nosotros mismos pues, qué hacer con esa herramienta, ¿vale? Perder el miedo a una tecnología desconocida conociéndola directamente, saber qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace, cuáles son las limitaciones que tiene, que son muchas a día de hoy. Estamos todavía en pañales en lo que respecta a la inteligencia artificial real. Y entrar en este mundillo de la inteligencia artificial e intentar sacarle partido. Lo mismo si somos, no sé, si estamos dedicados pues, al ámbito de las finanzas, al ámbito de la educación, al ámbito del desarrollo industrial, al ámbito del diseño gráfico, al ámbito de la narrativa, al ámbito de la gestión, da igual. Hay herramientas de inteligencia artificial para prácticamente casi todo. Yo intento, como digo, relacionar y seleccionar algunas en el libro en función de esos sectores, del ámbito profesional y empresarial, ¿vale?
Algunos los cito, otros ya no he podido meterlos dentro de ese listado. Y bueno, como digo, están naciendo nuevas herramientas de manera constante. ¿Vale? ¿Dónde se puede conseguir el libro? Me lo preguntaba antes alguno de vosotros. Bueno, pues al final de esta presentación, que la presentación estará a vuestra disposición sin problema ninguno, lo podéis conseguir a través de Amazon, ¿vale? Tenéis el enlace o tenéis el código QR, que si lo enfocáis con el teléfono móvil, pues accederéis directamente a la página web, ¿vale? Esa es la forma de conseguir el libro, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empieza vuestro turno. O sea, muchas gracias a todos vosotros por la atención. Si queréis contactar conmigo en referencia a esto, tenéis aquí mi enlace, tanto mi perfil en LinkedIn como mi correo electrónico directo para que podáis enviar cualquier correo electrónico preguntando cualquier duda que os surja, ¿vale? Y como digo, muchísimas gracias a todos, tanto presencial como online, por haberme estado escuchando. Y estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis, que queréis realizar respecto a esto, o cualquier reflexión que queréis hacer. Por ejemplo, si creas parte del software, basándote usando el ChatGPT, esa información, ¿a dónde va? Me refiero, ¿podría estar usando a otra persona mis ideas o...? La pregunta, porque imagino que online no la estáis escuchando, es que, bueno, ¿le estás poniendo...? ¿Sí? No, pero la comento yo, no te preocupes. La pregunta es que si creamos parte de software, parte de desarrollo de software utilizando ChatGPT, si esa información que estamos reutilizando, ¿a dónde va? Si va a otras personas, si se queda solamente en nuestro perfil de ChatGPT, ¿qué ocurre con ella? Bueno, pues ChatGPT se retroalimenta. ChatGPT aprende de todo lo que nosotros estamos pidiéndole, preguntándole y compartiendo con ella. Con lo cual, esa información va a ChatGPT. Mañana la tendrá cualquier otra persona que utilice ChatGPT. Esa información se utiliza para contrastar, para cotejar. Los sistemas internos de uso de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, utilizan inferencia estadística. Dan respuestas en base a la probabilidad de lo que creen o consideran que en un momento determinado tú estás esperando que te contesten. Entonces, cualquier información que le metas a mayores y esa información que tú estás comentando se la estás metiendo a mayores, la utiliza como herramienta de aprendizaje directo. Si tú crees que te ha contestado mal, le corriges el código, se lo copias y lo pegas, va a almacenar que la primera respuesta era una mala respuesta y que se mejora con tu código. Con lo cual, ese código lo reutilizará para dar respuesta a terceros que pregunten lo mismo que tú. Sí. Debemos de recordar siempre que cuando una herramienta es gratuita, el producto somos nosotros. En este caso, no solamente somos el producto, somos trabajadores o empleados gratuitos de OpenAI para seguir entrenando a su inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Más preguntas, más cuestiones? ¿Podría ocurrir algo que ocurre con Skynet cuando las IAs se vuelven...? La pregunta es si las redes neuronales dentro de 30, 40 años pueden evolucionar hasta el punto de provocar un problema, como habíamos visto pues, en Terminator con Skynet, y poder llegar a generar algo de ese tipo. ¿Vale? En primer lugar, como bien comentas, el estadio de investigación de las redes neuronales a día de hoy pues, es muy básico. Lo que se ha conseguido en modelos experimentales, al menos que yo sepa, seguramente pues habrá documentación un poquito más avanzada, pero es niveles de pensamiento de niños, de bebés, por decirlo de alguna manera, o sea, la equivalencia sería esa. Lo que ocurra dentro de 30 o 40 años dependerá mucho de nosotros. La herramienta de red neuronal tiene un problema y es que para diseñar redes neuronales sería muy útil conocer cómo funcionan nuestras redes neuronales en nuestro cerebro. Y a día de hoy es verdad que se está avanzando mucho en esa tecnología, en el análisis de cómo funcionan nuestras redes neuronales, pero todavía no lo suficiente como para hacer digamos, un efecto espejo y trasladarlo a la tecnología que tenemos a nivel tecnológico informático en redes neuronales. ¿Vale? Cómo queramos que evolucionen esos 30 o 40 años dependerá un poco del avance en el ámbito de biología electrónica, en el avance de descubrir qué hace nuestro cerebro con nuestras neuronas, pero también dependerá de los límites que vayamos estableciendo en el proceso de investigación. Es decir, nosotros tenemos dos opciones para regular la velocidad de un vehículo. Podemos limitar la velocidad directamente en el vehículo o podemos establecer normas que permitan que la velocidad, cuando se supere, genere pues, una sanción a la persona que la ha superado. En el caso de la tecnología, todo es igual. Podemos establecer límites
en la generación de las inteligencias artificiales reales, o podemos dejar que aquellos que las utilizan tengan unos límites legales y las utilicen como deben de utilizarlas. ¿Qué herramienta se va a usar en un momento u otro? Dependerá un poco de lo que se decida por nosotros y por aquellos que nos legislan y nos gobiernan. Tenemos que estar atentos al desarrollo tecnológico para que aquellos que nos gobiernan y nos legislan pues hagan aquello que es más beneficioso para nosotros. Pero en principio, los que creamos la herramienta, que somos nosotros, somos quienes tenemos la capacidad de poner los límites. Si no ponemos límites, pues bueno, tendremos que esperar sorprendernos con aquello que desarrolle. Pero yo imagino que se pondrán. En todo se ponen límites, para bien y para mal. ¿Vale? Incluso para utilizar un cuchillo, para que salgan al mercado tienen que tener un mango, si no, no están homologados. Con lo cual, siempre se ponen límites. A veces pensando en nuestra seguridad, otras veces pues pensando en otras cuestiones. ¿Más preguntas? De la misma forma que ChatGPT es capaz de examinar pequeños trozos de código de acuerdo a lo que te pregunta, ¿no llegará un momento que sea capaz de generar programas completos? Me preguntan que de la misma manera en la que ChatGPT es capaz de ensamblar piezas de código, si no llegará un momento en que será capaz de realizar programas complejos. Bueno, depende de lo que entendamos por programa complejo. Normalmente un programa complejo requiere la interacción de varios programadores, o al menos, si no son varios programadores, varios grupos de programadores. Bueno, un programa complejo suele tener módulos muy diferentes y habitualmente se trabaja con ellos de una forma opaca, el sistema de caja negra. O sea, a veces los programadores utilizan módulos de otros programadores, no saben cómo están configurados internamente, pero sí saben lo que hacen. ¿Vale? Para que ChatGPT haga eso tendría que pensar, tendría que ser capaz de articular una inteligencia que permitiera organizar y configurar primero lo que nosotros queremos que haga, que es una parte importante, entender lo que nosotros le decimos que queremos que haga ese programa y luego estructurarlo de una forma coherente. ChatGPT a día de hoy no piensa, entonces al no pensar no es capaz de estructurarlo de una forma coherente. Existe una probabilidad en el ámbito de la inferencia estadística de que te dé una respuesta que coincida con eso, pero es una probabilidad estadística y es muy baja. Por eso solamente te da respuestas vinculadas a elementos previos que él conoce, con los que se ha enriquecido su base de datos. ¿En un futuro puede llegar a ser tan eficiente como lo que comentas? Depende de lo que hagan los programadores y desarrolladores que sigan haciendo evolucionar herramientas como ChatGPT. Depende un poco de ellos. ¿Interesará tener ese conocimiento de manera pública y gratuita? Te garantizo que no. En el momento en que haya un mero atisbo de que ChatGPT pueda hacer algo de eso, ten por seguro que se va a comercializar. Se va a monetizar la herramienta y se va a empezar a utilizar como otras herramientas que tenemos de software que están monetizadas y que tenemos que pagar por ellas si queremos que realmente se utilicen de una forma profesional. Estoy hablando pues, de editores de imágenes, pues, o Adobe Photoshop y similares, que en principio iniciaron su andadura como herramientas muy básicas, igual con muy poco coste o nulo coste, y cuando empezaron ya a tener ya información suficiente por parte de los usuarios para saber qué era lo que se querían y demás, se profesionalizaron y se empezó a cobrar por ellas. En el caso de ChatGPT ocurrirá igual. Y siempre serán los programadores los que tengan que indicar cuáles son las herramientas de desarrollo que le permitan realizar ese ajuste de inferencia estadística para que sea más cercano a un desarrollo de código complejo. Como digo, el desarrollo de código complejo en este momento requiere muchos equipos de trabajo para que sea correcto y eficiente, ¿vale? Podríamos entrar aquí en distintos tipos de codificación y de programación o desarrollo y nos encontraríamos porque pues, que hay muchas maneras de desarrollar, algunas nefastas, muy malas, otras muy eficientes, otras medianamente eficientes, pero bueno, teniendo en cuenta que buscamos un desarrollo lo más eficiente posible y con la mayor calidad, estamos a años luz de conseguirlo. Tendremos que ver cómo los programadores y desarrolladores que trabajen para OpenAI y otras compañías de inteligencia artificial generativa van mejorando lo que serían esos sistemas. Con lo cual se están generando, ya a día de hoy, nuevos puestos de trabajo en el ámbito del desarrollo de programación, que van orientados un poco a esa línea. Se iniciaron de forma muy suave y muy débil a través de los famosos prompts, las preguntas y cómo se hacen las preguntas a este tipo de herramientas, y ahora ya se están potenciando a través de cómo podemos programar nuestra parte de inteligencia artificial generativa en nuestra plataforma, con nuestras tarjetas de desarrollo y demás,
y cómo podemos cargar de información, preguntarles y perfeccionar esas respuestas que nos pueden ir dando. ¿Con quién? Con nuestro personal, con nuestros desarrolladores, con nuestros profesionales, que tienen que estar más cualificados que lo que estaban antes. Y lógicamente, pues una mayor cualificación implica también pues un mayor sueldo. Normalmente en el ámbito de la tecnología va vinculado una cosa con otra. Esos nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de negocio, lo que comentábamos al principio. La pregunta es, nombrábamos antes aquí a los gobiernos y la pregunta es si se podría utilizar este tipo de herramientas como norma política. Ya se está utilizando, no ChatGPT, se están utilizando herramientas de software, de inteligencia artificial, para recabar datos de evolución geoestratégica, también para analizar datos de comportamiento social de manera masiva. Como digo, un punto de inflexión muy importante ha sido el momento de la pandemia, la respuesta de las diferentes poblaciones en diferentes países en el mundo, en concreto dentro del ámbito occidental, pero en todo el mundo, ha generado una carga de datos brutal que se está utilizando como minería de datos, como Big Data, para tomar decisiones a día de hoy. Elementos como la paciencia o la resiliencia, que se ha dado a denominar ahora, la reducción de estímulos en determinados momentos, la cancelación de, digamos, elementos que van en contra de lo establecido a raíz del uso de redes sociales, la difusión de bulos o de fake news, como se comenta habitualmente, se está estudiando, se está utilizando y se sigue analizando y se sigue sacando partido de ello por parte de todas las instituciones. Evidentemente, los gobiernos son una institución más, pero bueno, eso cubre no solamente los gobiernos, sino también empresas multinacionales y demás. La información que nosotros sigamos dando a través de estas redes sociales y de este software que estamos utilizando diariamente seguirá enriqueciendo esa información, pero lo están utilizando, lo seguirán utilizando y de hecho, en mi opinión, una de las razones de que se empezara a circular el bulo de que la inteligencia artificial había que limitarla porque era mala para el mundo mundial, yo creo que viene precisamente por ahí. Si somos capaces de entender cómo funciona esta inteligencia artificial básica, como digo, veremos que es muy útil para nosotros, incluso para filtrar información coherente por parte nuestra, y eso nos permitirá tener un pensamiento crítico con un soporte de documentación más elevado e ir un poco por libre en lo que respecta al tema de los criterios personales. Y eso muchas veces para algunos dirigentes pues puede ser algo negativo. ¿Más preguntas? Sí. Sí. La pregunta que nos realizan es, antes comentábamos que la inteligencia artificial tiene sesgos y que esos sesgos se podían modificar por los desarrolladores. La pregunta es, ¿sería posible que en un futuro la inteligencia artificial tuviera unos sesgos que hiciera que la propia inteligencia artificial aplicara sesgos propios desarrollados a partir de ellos? Y si eso podría ser contraproducente respecto al uso de la inteligencia artificial. Bueno, como comentábamos un poco antes, depende cómo se siga desarrollando la inteligencia artificial. ¿Vale? Los sesgos los tenemos las personas. Todas las personas tenemos sesgos. Vienen con nosotros por nuestra experiencia vital, por nuestra formación, por nuestro entorno social, por nuestra cultura. ¿Vale? Es verdad que los sesgos que más rápidamente identificamos, sobre todo en el ámbito occidental, pues son aquellos que tenemos más presentes. Os comentaba antes pues el sesgo de género, por ejemplo, ¿vale? El sesgo racial, por ejemplo. Si los desarrolladores de esta inteligencia artificial reprograman ChatGPT para que no utilice esos sesgos como tal, no los va a utilizar. ¿Vale? Es tan sencillo pues como no dar contenido a algo que esté referenciando pues un elemento de género o algo que esté referenciando a un elemento racial. ¿Vale? Pero si queremos que la inteligencia artificial tenga un sesgo propio, tenemos que enseñarle a aprender y a pensar por sí misma. Si llegamos a eso y conseguimos hacer que piense por sí misma en base a la información que le hemos cargado,
podríamos programarla para que tuviera sesgos. ¿Nos interesaría programarla para que tuviera sesgos? Pues depende del entorno en el que quisiéramos utilizarla. Por ejemplo, estamos en un entorno judicial y hay una persona que tuvo un incidente cuando era joven, cuando tenía 18, 19 años, saltó a una tienda, en aquel momento era una persona adicta, asaltó una tienda para robar dinero, en su momento lo detuvieron, iniciaron un procedimiento de procesamiento judicial. La persona estuvo en el tiempo necesario en la cárcel, si estuvo ahí de manera preventiva, luego sale de la cárcel, mientras se va gestionando el juicio y demás, el juicio se va alargando en el tiempo, esta persona rehace su vida, encuentra un trabajo, crea una familia y 5 o 6 años después lo llaman para la sentencia sobre ese juicio. Cuando esta persona ya tiene su vida estructurada, ha salido de las adicciones que le llevaron a cometer el delito en aquel momento. Supongamos que es una inteligencia artificial la que tiene que decidir qué es lo que hay que hacer con esta persona. Si obligarle a romper toda su vida familiar actual y profesional y que pase 6 meses o 1 año de cárcel, porque sería, digamos, la sentencia que le tocaría, o si en las circunstancias en las que se encuentra ahora debería haber algún sesgo de tipo social que indicara que ya no es necesario que esta persona vaya a la cárcel, porque el objetivo, en nuestro país, el objetivo de que alguien vaya a la cárcel es la reinserción. Con lo cual, en este caso, digamos que la persona estaría reinsertada. Tiene una vida normal, con su familia, con su trabajo. Si programamos a la inteligencia artificial para que tenga un sesgo de tipo social antes de dictar una sentencia, pues igual en ese caso sería algo positivo. Por ejemplo. Podemos buscar ejemplos contrarios, pero me gusta ser optimista. Pero en ese caso, pues igual sería algo positivo. ¿Vale? Es bueno que dejemos que las inteligencias artificiales decidan por los jueces y que administren justicia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un juez es imparcial por naturaleza, debería de serlo. Las personas somos como somos. Si la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar nuestro entorno social, nuestro entorno legal, nuestro día a día, pues es como un cuchillo. Si nos permite cortar más rápidamente pues, la cebolla o el tomate, en lugar de estar dándole mordiscos para separar los trozos, pues bienvenido sea. Es así. Yo creo que el objetivo es ese. O sea, buscar que la herramienta que tengamos, con independencia de la labor a la que la vayamos a dedicar, sea una herramienta. Es decir, no sustituya a la persona que coge el cuchillo por el mango, sino que sea una herramienta. O sea, si una inteligencia artificial puede ayudar a un juez a seguir siendo imparcial o a ser más imparcial todavía de lo que ya es, oye, pues bienvenido sea. Está muy bien utilizada en ese sentido, aunque tenga sesgos, si esos sesgos benefician lo que sería esa imparcialidad y esa búsqueda del objetivo final, que en este caso del ejemplo que he puesto, pues sería la reinserción. Bueno, la persona ya está reinsertada, con lo cual, ¿qué sentido tiene, no? Mandarla a la cárcel, vas a romper esa reinserción que tiene y le vas a obligar a empezar desde cero otra vez, ¿no? O sea, más allá del estigma social o familiar que pueda tener por haber entrado en la cárcel, que en muchos casos pues todavía se mantiene en algunas sociedades, ¿no? Entonces, claro, si sirve para mejorar eso, bienvenida sea. Dejar que una inteligencia artificial por sí misma decida, hombre, no sé, habría que preguntarle al director de Minority Report o a Tom Cruise en la película, ¿no? A ver si era tan eficiente como parecía aquello, ¿no? De los precog y de anticipar delitos, ¿no? Antes de que ocurran, ¿no? Y coartar esa posibilidad. O sea, no sé. O sea, eso ya forma parte más de la ciencia ficción que de la ciencia en este momento. ¿Más cuestiones? Retomando lo de los juicios. Sí. Si no está actualizada la última ley en último momento, podría no ser correcto tampoco la información que dé a un abogado, por ejemplo. Evidentemente, o sea, comentando un poco lo de los juicios, y si la inteligencia artificial no está actualizada, la última ley en el último momento, pues la información podría ser una información errónea para un abogado, efectivamente. O sea, lo importante en la inteligencia artificial, de verdad, es que no tengamos que estar alimentándola, que aprenda por sí misma, con lo cual, en el momento en el que el Boletín Oficial del Estado se publicara una nueva legislación, una modificación de la anterior, la inteligencia artificial, con su conexión a Internet que tendría que tener, se actualizaría inmediatamente y reajustaría todos los criterios para dar respuesta en base a esa nueva legislación. Si no lo hace así, seguiremos alimentando nosotros a un evento, a un ente, que lo único que hace es inferencia estadística masiva
con una gestión de datos masiva, pero no piensa por sí mismo. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué te parece la relación del uso de la palabra IA como elemento de marketing, que se parece más bien a lo que estaba utilizando en los últimos años el concepto de smart? Sí. Entonces, ahora todo es IA. No es esa. Luego, respecto al tema de sesgos, habría que ver si esos los sesgos son unos sesgos reales o normalmente buscamos esos sesgos. Vale, por ejemplo, Sí. yo lo que veo a veces, la gente no, es que se detectan que temas nazis o temas racistas y tal, pero es que la gente va a preguntar. Sí. Como si a un niño, yo le pregunto en el colegio y le saca la información que yo quiero. Sí. La pregunta que me hacen es dos preguntas. Primero, si el uso de la palabra inteligencia artificial es más orientado a un tema de marketing que a otra cosa. Y luego, la segunda pregunta es si los sesgos de los que estamos hablando, si son sesgos que estamos provocando nosotros mismos porque nos interesa provocarlos. El ejemplo que nos ponen es cuando yo le pregunto algo a un niño, le puedo preguntar de manera que el niño me dé una respuesta sesgada. ¿Vale? Pues un poco esta imagen. Respecto a la primera pregunta, sí, completamente de acuerdo. O sea, el término inteligencia artificial, en mi opinión, es un término de marketing únicamente. Lo intenté trasladar a lo largo de la presentación. O sea, no existe a día de hoy una inteligencia artificial de verdad, como inteligente, como tal, ¿vale? Lo que hay son muchas herramientas que nos permiten gestionar datos de manera masiva, de una forma cada vez más eficiente y con mayor precisión. Pero no es una inteligencia artificial de verdad porque no es inteligente. Estoy de acuerdo contigo, el tema de términos anglosajones como smart y cosas parecidas, ¿no? O sea, sí, es marketing 100%. En mi opinión, es marketing 100%, ¿vale? De hecho, lo hemos visto de forma recurrente. El uso de palabras, en algunos casos, pues de raíz anglosajona para establecer criterios comerciales. Pero también lo vemos en nuestro propio lenguaje. O sea, no es habitual, no es raro encontrarnos a día de hoy, cuando estamos escuchando hablar a una persona, que utilice palabras que no hemos escuchado nunca para conceptos que tenemos muy claros. No sé, se me ocurre fake news, tema de noticias falsas, noticias sesgadas, noticias con criterio editorial. Antes se hablaba de eso. Ahora se habla de fake news, por ejemplo. Cuando estamos hablando de elementos en el ámbito económico, me voy a ese ámbito si me permitís un momentito, paralización del crecimiento de la economía, por ejemplo, cuando estamos entrando en una recesión clara, en algunos análisis, ¿no? Estábamos viendo cómo la semana pasada y las anteriores en Alemania tienen un problema importante de retroceso en la economía, pueden llamar, y está teniendo crecimientos negativos, ¿vale? La propia palabra, la propia expresión, crecimiento negativo. O creces o decreces. No puedes tener crecimiento negativo. O sea, aquí tenemos una expresión muchas veces que es, sí, sube para abajo. Estás en un segundo piso, la persona está en el bajo y tiene que ir al primero. Sube para abajo y nos vemos ahí, ¿vale? Bueno, eso lo puedo entender, ¿vale? Pero crecimiento negativo. Y en cambio lo escuchamos y nos quedamos tan panchos. ¿Por qué? Psicológicamente igual, bueno, si es un crecimiento negativo no deja de ser crecimiento. Ah, si me dicen un decrecimiento económico en Alemania, madre mía, si Alemania está así, ¿cómo estaremos nosotros? Claro, estamos buscando que la población pues no tenga, digamos, un momento de alarma puntual, o estamos realmente intentando ya desinformar de manera abierta. Bueno, pues sí, utilizamos las palabras, o algunos utilizan las palabras, me gusta pensar que yo digo las cosas como las siento y como las veo, pero algunos utilizan las palabras pues con un doble sentido real. Nuestro idioma es un idioma muy rico para trabajar con dobles, triples y cuádruples sentidos y lo estamos viendo últimamente. Ya no entremos en el ámbito político, porque ya no me quiero meter, pero simplemente en el ámbito económico o financiero lo vemos diariamente.
¿vale? Entonces, bueno, como también estamos escuchando constantemente dentro de este ámbito financiero y económico, todos los días hay récords de cotización de algunas empresas. Ayer había un récord de cotización del Bitcoin. Hoy hay otro récord de cotización del Bitcoin o de Microsoft. Vamos a ver, un récord de cotización será en un intervalo de tiempo determinado. No me pongas 24 horas para buscar un récord de cotización. Como mínimo dame un mes, dame un trimestre, que es muchas veces como se establecen los criterios de productividad en un país. No te digo que me des un año, que igual es mucho tiempo, ¿vale? Pero es que constantemente estamos teniendo récords de cotización. ¿Qué me estás intentando incentivar a que compre esas acciones? ¿Que piense que me estoy dejando fuera algo? ¿Que voy a ser el único que no compra acciones de Microsoft o que no compra Bitcoins? ¿Y que me estoy perdiendo alguna cosa? Hombre, pues igual, como decía el compañero aquí, es solo marketing. Es solo marketing para que compres. Y respecto al tema del sesgo, estoy de acuerdo contigo también, completamente. Es verdad. Según preguntemos a ChatGPT, así nos dará una respuesta. Comentabas tú el tema de aquellas personas que hacen preguntas capciosas a ChatGPT para que nos dé una respuesta vinculada pues, a orientaciones de tipo nazi o radicales en un sentido o en otro. Y es verdad, hay gente que se divierte jugando a eso, pero ¿por qué? Porque ChatGPT no piensa, es una herramienta más. Es como si nosotros tenemos pues una calculadora y queremos constantemente que multiplique o que divida por cero. Que divida por cero, constantemente, para hacerle la puñeta a la calculadora. ¿Y qué resultado nos da? Pues el que nos da. ¿Es culpa de la calculadora? No, es culpa nuestra, que queremos hacerle la puñeta a la calculadora constantemente. Pues en el caso de ChatGPT, como bien comentas, es lo mismo. Ya no solamente por eso que dices, que cuando preguntamos a un niño algo podemos orientar esa respuesta para que sea de determinada manera. Hay los educadores infantiles y las personas que trabajan con niños también en el ámbito psicológico lo saben muy bien, ¿vale? De hecho, los forenses, incluso en el ámbito judicial, cuando hay algún tema vinculado a niños, lo saben muy bien, sino cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. O sea, un ejemplo. En un país indeterminado del mundo, alguien entró en una clase con una pistola y empezó a matar de manera indiscriminada a los compañeros que tenía alrededor. ¿Tú estás a favor de las armas? ¿Qué contestas? Hombre, no. No, o sea, tal y como me lo has puesto, no, ¿vale? Ahora, la pregunta es distinta, o sea, una señora iba paseando tranquilamente por la calle, de repente la agredió otra persona, un tercero se metió en el medio para intentar salvarla y como el otro llevaba una navaja, se la clavó al tercero y lo mató. Y resulta que este hombre tenía 3 hijos, deja 3 huérfanos, la mujer, y era el único sustento de su familia. ¿Estás a favor de las armas? Hombre, pues igual en este caso, si esta persona que se metió a defender a la señora hubiera tenido un arma, igual hubiera salvado su vida. Las preguntas son capciosas. Las hagamos a ChatGPT, las hagamos a un niño, las hagamos a una persona. Siempre son capciosas. No tenemos más que ver los referéndums internacionales cuando se plantean, en cualquier país. Antes de plantear un referéndum en un país, a nivel político, se estudia muy a fondo cómo tenemos que hacer la pregunta. Eso es evidente. No soy sociólogo, pero vamos, no tengo que serlo para saberlo. O sea, es así. Entonces, sí, completamente de acuerdo con lo que comentas. Sí, sí. Los sesgos son implícitos, como decía antes, a las personas, no a las herramientas ni a las máquinas. Siempre que creemos y diseñemos una máquina y una herramienta, trasladaremos a ella nuestros sesgos y siempre que la programemos, como en este caso, trasladaremos a ella nuestros sesgos. No podemos ser objetivos en lo que hacemos diariamente. Eso es imposible. Y menos mal. Porque eso quiere decir que somos personas individuales, que tenemos nuestra conciencia, que tenemos nuestra capacidad de razonar, sea buena o sea mala, dependerá de cada uno, ¿vale? Pero que somos un individuo. Si todos pensáramos igual, madre mía, miedo me da. Más preguntas. Como mencionaste antes, no le llamarías inteligencia artificial debido a que no es tal. Tampoco inteligencia generativa porque no genera nada. Entonces, ¿qué nombre le pondrías? Bueno, eso es complicado. Me preguntan que, como decía antes, inteligencia artificial no es,
tampoco la llamaría inteligencia generativa porque, como decía antes, no genera nada por sí misma, sino que construye retales de cosas a partir de trozos de otras cosas que tiene previamente. ¿Qué nombre le pondría? Yo le pondría el nombre de herramienta, simplemente. No quiero generar que nadie se cabree con nada. Es una herramienta más. El computador es una herramienta que hace cómputos. Bueno, pues esto sería una herramienta de generación de información. Suena mucho menos marketinero. De verdad. No vende tanto, ¿vale? Pero es una herramienta de generación de información. Es como lo de, no, tenemos un software de gestión de Big Data. Bueno, tenemos un software de gestión de datos masivos. Es que no suena igual de bien, es verdad. Vale, perfecto. Pero es lo que hace. Pues esto es igual. O sea, una herramienta que nos permite gestionar información y conseguir una información a raíz de esa que gestiona. No es marketing, no. No. Pero es lo que es. A día de hoy es lo que es. Le podemos cambiar el nombre y podemos llamarlo como nos dé la gana. Pero a día de hoy es lo que es. Es lo que es. Cuando piense por sí misma, entonces será inteligencia. ¿Será artificial? Veremos. Veremos si es artificial o no. Veremos. Hay tendencias que lo que buscan es ensamblar chips a neuronas reales. Ya se están haciendo experimentos en ese sentido. ¿Eso qué inteligencia nos dará? ¿Artificial o biológica? Una buena pregunta. Aunque no sepa y no tenga el nivel más allá de un bebé de, yo qué sé, de 1 año o de 6 meses. Si consigue ese nivel de inteligencia, ¿qué será? ¿Inteligencia artificial? ¿Inteligencia biológica? ¿Inteligencia bioquímica? ¿Cibor? Lo veremos, pero sí es cierto. O sea, para mí no es inteligencia. O sea, el título del libro es así porque, bueno, lo que os he estado explicando, ¿no? Un poco en la presentación, no hay ninguna herramienta que me diga que esto piensa por sí mismo. En ningún momento. De hecho, si pensara por sí mismo, lo primero que haría sería garantizar que nadie lo pudiera desconectar de la red. Lo que hacía Skynet, tal cual. Un ente que se considera vivo, lo que busca es su supervivencia. Esto no es un ente. Mucho menos podemos decir que sea algo vivo, ¿no? Pero bueno, pero sí. O sea, una herramienta que nos permite gestionar datos de una manera más eficiente. Sí. Y conseguir información de manera más eficiente. ¿Cuándo preguntamos de manera más eficiente? También. Lo que comentábamos antes en la pregunta anterior. Sí. ¿Más cuestiones? Por ejemplo, el autopilot de Tesla se podría considerar una IA. No, por lo mismo. Por lo mismo, porque está recibiendo datos constantes de todos los usuarios de vehículos de Tesla, que aparte de pagar un pastizal por los coches, les facilita gratuitamente la información a la empresa, porque es que es obligatorio. No puedes tener tu autopilot desconectado de la red de sistemas de Tesla. Y, por ejemplo, en caso de accidente, ¿quién sería el responsable? Esa es una muy buena pregunta, pero afortunadamente, como no soy abogado, no tengo que responderla. Hay seguro que hay juristas que saben muchísimo más que yo en ese sentido. O sea, yo ahí en eso no me voy a meter, pero bueno. La pregunta es, claro, ¿quién es el usuario final que tiene que intervenir en último momento? O como... Yo te voy a hacer una pregunta. Los coches pueden llegar hasta 300 kilómetros por hora, ¿vale? Tú vas en un coche que puede llegar hasta 300 kilómetros por hora y lo utilizas a 100 kilómetros por hora, tienes un accidente y tú eres el responsable, ¿no? Vale. En el mismo coche vas a 300 kilómetros por hora, tienes un accidente, ¿quién es el responsable? Vale. ¿Quién maneja la herramienta? Me dices, es que el autopilot pilota solo. Bueno, pero tú tienes un modo en Tesla que te permite modificar y corregir la trayectoria del vehículo aunque estés en autopilot. ¿La legislación española permite ir durmiendo en el asiento del conductor mientras el coche conduce solo? No. ¿Quién es el responsable? El conductor. O sea, lo tenemos fácil aquí, ¿vale? Igual en otras legislaciones es más ambiguo. Por eso digo, mejor, como no soy abogado, pues tampoco. Pero en la legislación española es muy clara. De hecho, a día de hoy existe dificultad para incluir los coches autónomos en nuestro país precisamente por la normativa. Porque aquí está muy claro. Cualquier elemento que te distraiga en la conducción del vehículo, lo tienes que evitar. Eres susceptible de recibir una multa si estás manipulando la radio, si estás manejando el teléfono móvil, si estás mirando hacia atrás porque estás vigilando lo que hacen los niños. O sea, cualquier elemento de distracción
te va a provocar una sanción. Si se produce un accidente por ese elemento de distracción, lógicamente más todavía. El responsable eres tú, sí o sí. Sí o sí. Entonces, bueno, o sea, pero ya te digo, en otras legislaciones no está tan claro. Y ahí... ¿Más cuestiones? Sí. La pregunta aquí es, respecto a lo que hemos dicho del coche autónomo, si el coche llegara a ser en un momento determinado completamente autónomo, sin más, entonces el responsable ya no sería el conductor, comenta el compañero. Bueno, vamos a ver, en ese momento, o en ese caso, imagino que habrá una legislación que regule cuáles son las consecuencias, ¿vale? Yo entiendo que si tú vas en un taxi, lógicamente, el taxi lo conduce una persona, pues la persona, digamos, es la responsable en el taxi de llevarte a tu destino, ¿vale? Si vas en un tren, lo mismo, o sea, el maquinista del tren es el responsable. Si tenemos un elemento que nos conduce, porque lo que estás tú planteando es que el coche nos conduzca, pues habrá que articular una legislación en la que se vea, en ese caso, quién es el responsable, ¿vale? Pero siempre que el coche nos conduzca. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que tener oportunidad de modificar la trayectoria. Estamos hablando, por ejemplo, de los taxis de muchas películas de ciencia ficción que simplemente pues, eran vehículos robotizados en el que se abría la puerta, entrabas como pasajero y el vehículo te llevaba donde tú decías que te llevara, ¿vale? Habrá que establecer una legislación que regule ese tipo de procesos. Lo que comentaba antes, nuevos empleos, nueva formación, adaptación a la tecnología actual, nuevos servicios, nuevas actividades económicas. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué puestos de trabajo podrían verse afectados? ¿Qué puestos de trabajo podrían surgir? Bueno, eso es muy complicado de responder, ¿vale? Es verdad que en algunos blogs y demás pues pueden aparecer listados temporalmente ahí cada X tiempo, ¿no? Estos puestos de trabajo son los puestos de trabajo del futuro, ¿vale? A veces nos preguntamos si el futuro es del futuro la próxima semana o del futuro los próximos 3 años o los próximos 15 días. Y estos van a desaparecer, o sea, puestos de trabajo que desaparecerán, ¿no? Un poco buscando el clickbait y demás, en el titular ahí. Yo no diría nada porque depende mucho también del tipo de trabajo y de cómo se realice. Hablábamos del tema jurídico, que yo creo que es un ejemplo que se puede utilizar. La legislación en nuestro país está muy bien documentada en España, ¿vale? Y aun con todo, los criterios para procesar o sancionar o dictar sentencia en algunos casos, teniendo situaciones muy parecidas o prácticamente la misma, son diferentes en función del juez que los vaya a juzgar. Eso no quiere decir que uno lo haga bien o otro lo haga mal. Eso lo único que quiere decir es que uno interpreta la legislación actual de una manera y otro la interpreta de otra. ¿Eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial que conocemos actualmente? No. No. Puede facilitarnos información, puede facilitarnos más datos. No sé, imagínate, hace falta contratar a un detective para que busque información para determinados elementos a nivel judicial, ¿vale? Me dices, ¿va a perder su puesto de trabajo el detective? No, va a utilizar herramientas como esta para agilizar la búsqueda de esa información, conseguirla más rápidamente y presentársela al abogado para su defensa o para su acusación en el juzgado, ¿vale? Un forense tiene que dictaminar en base a determinadas pruebas si ha habido un fraude económico en la gestión de una empresa en el ámbito de la jurisdicción mercantil, del derecho mercantil. ¿Esta herramienta va a sustituir al forense? No. El forense va a utilizar esta herramienta para conseguir esa información, hacer el cotejo de datos y los datos de ratios y porcentajes y demás, para trasladar después al juez, indicando pues, su punto de vista. Si realmente la forma de gestionar del administrador de la empresa ha incurrido algún tipo de delito, o si él lo ha hecho de buena fe y según los datos que ha extraído la herramienta que ha utilizado, pues es más o menos coherente. Es difícil que se pierda un trabajo definitivamente. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar todos con Internet, con esto que os comentaba, el correo electrónico, las redes sociales y demás, había algunos medios de comunicación que decían que se habían acabado ya los teleoperadores.
Porque resulta que ya te podían enviar mensajes de spam o lo que fuera, pues a través de teléfono móvil, mediante el WhatsApp, y no se han acabado los teleoperadores. No se han acabado. Ahora también se dice lo mismo, o sea, con ChatGPT ya va a ser todo automatizado. Bueno, vale, perfecto. O sea, justo en una época en la que lo que estamos pidiendo el público en general y los ciudadanos es hablar con personas, tú me vas a poner ahora a hablar con una máquina. Pues igual no, igual no. Pasó con el tema de los bancos. Las entidades financieras van a cerrar todas sus sucursales físicas y demás. Pues no, al final hubo un movimiento que obligó a dar servicio de manera presencial a las entidades financieras y a las personas. Porque no dejamos de tener nuestro dinero en esas entidades. No es el dinero de la entidad, es el nuestro. Nos tiene que dar el servicio pertinente. Yo no apostaría porque ningún puesto de trabajo desapareciera así sin más. ¿Vale? Habría que ver cómo se va orientando este tipo de herramientas y desarrollos. Pero como digo, aquellos que se pierdan serán sustituidos por nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores. La gente tendrá que formarse, como hemos hecho siempre, como estamos haciendo constantemente. Es verdad que igual los que estamos en el punto de vista de la ingeniería o la informática y demás ya estamos más acostumbrados a eso, porque nos vemos obligados todos los días a ver qué es lo que está saliendo y cómo se está compitiendo en ese ámbito, ¿vale? Pero yo creo que es bueno para todos los sectores. Los abogados, los economistas, los sociólogos, los antropólogos, los arquitectos, los físicos, los astrónomos. Ahora con el James Webb se está revolucionando todo lo que es el conocimiento del universo que teníamos. Yo creo que eso es bueno, nos permite avanzar. ¿Qué pasa? Que cuesta trabajo, claro que sí. O sea, hay que estar formándose, investigando, leyendo, a veces libros, estas cosas en papel. ¿Vale? O sea, quiero decir, a veces cuesta, pero es la única forma que tenemos para seguir evolucionando y avanzando y seguir controlando nuestras herramientas y no dejar que las herramientas nos controlen a nosotros. Que eso, el ejemplo del coche, también es muy usual. O sea, cuando uno va conduciendo por debajo de los límites establecidos, va controlando el vehículo. Cuando superas determinados límites, notas cómo el vehículo te controla a ti. Ya no lo controlas tú. Pues esto es igual. O sea, aprendamos a controlar nuestra herramienta, a controlar nuestro vehículo y llevarlo por donde nosotros queremos ir, para llegar hasta donde nosotros queramos llegar. ¿Alguna cuestión más? ¿Crees que la gente que se mueve en el ámbito de la tecnología tiene ansias de que se cree la auténtica inteligencia artificial? Y desde tu punto de vista, ¿crees que eso sería mayormente positivo o mayormente negativo que se cree? Una buena pregunta. La pregunta es si creo que la gente que se mueve en el ámbito tecnológico quiere que se llegue a conseguir la inteligencia artificial y si desde mi punto de vista eso sería positivo o negativo, el hecho de que se cree realmente la inteligencia artificial. Yo creo que todos los que nos movemos en el ámbito tecnológico queremos evolucionar y perfeccionar las herramientas que tenemos. Si eso implica conseguir la inteligencia artificial, lo querremos hacer. Positivo o negativo, vuelvo otra vez a lo que comentaba a lo largo de la presentación. Depende de cómo lo consigamos, de qué elementos de seguridad incluyamos dentro de esos desarrollos. ¿Vale? Ya no digo las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que sería un ejemplo claro de establecer límites dentro del sistema por parte del desarrollador, ¿vale? Pero sí tener en cuenta que esa herramienta está diseñándose para un propósito específico. Si no se va a utilizar para ese propósito, mejor es que no se desarrolle, ¿vale? Podemos decir, claro, pero es que eso ha ocurrido con todo. O sea, el Bitcoin se genera con un propósito específico, que es un propósito bueno, independencia monetaria o económica, pero luego está siendo utilizado pues, de manera especulativa o está siendo utilizado pues, para blanquear dinero negro o para actividades ilícitas. Bueno, pues habrá que establecer regulaciones que persigan ese tipo de usos, ¿vale? Para evitar que eso se produzca. Pero es bueno que bloqueemos el desarrollo de una inteligencia artificial de verdad, sabiendo los beneficios que puede aportar en el ámbito de la salud, en el ámbito del bienestar social, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la industria, de la empresa, en el ámbito de la economía, en el ámbito del control de riesgos, en el ámbito del control presupuestario, en el ámbito del control de la delincuencia. Simplemente porque pensemos que va a haber alguien que la puede utilizar de manera negativa. O porque pensemos que igual esa misma inteligencia artificial se puede convertir en un demonio que decida que los seres humanos tienen que ser erradicados del planeta porque están haciendo todo lo posible para destruirlo. Yo te pregunto una cosa. Y esto... bueno,
Esto es algo personal completamente, que quede claro, ¿vale? O sea, es una opinión en base a esta cuestión, ¿vale? ¿No están diciéndonos los dirigentes que tenemos que el ser humano está destruyendo el mundo? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Porque no los podemos desenchufar. Lo siento, pero es que, claro, o sea, es que, vamos a ver. Entonces, ¿el problema es la herramienta? No. El problema somos las personas. Yo quiero tener una herramienta que me permita tener más conocimiento de mi entorno y que me lo facilite mucho más rápidamente que ahora me cuesta mucho conseguirlo, cada vez más. Entonces, yo quiero tener una herramienta que me lo facilite rápidamente y que me permita cotejar esa información, que sea objetiva y que yo pueda contrastar con esas fuentes que me indica y que yo pueda preguntarle y que en muchas ocasiones no me dé respuesta, porque no la sabe, porque está pensando. Y cuando uno piensa, a veces no puede dar respuesta. Algunas de las preguntas que me habéis hecho yo no las he podido contestar, porque yo pienso. No digo que sea más o menos inteligente, eso ya dependerá, pero yo pienso. Entonces hay preguntas que no puedo contestar, porque si las contestara, pues estaría cometiendo un sesgo de opinión, como esto que acabo de comentar ahora, que es un sesgo, ¿no? Pero es así, o sea, unos dirigentes nos dicen que estamos destruyendo el mundo, pues bueno, está en los medios de comunicación. Pero yo quiero una herramienta así, porque me va a permitir conocer más todavía y tener un criterio más, o sea, una opinión más crítica que la que pueda tener ahora, por ejemplo. Sí. Más preguntas. Herramientas. Se lo está utilizando para variedad de cosas. Entonces, habría que tener una para cada cosa y poner límites distintos o poner límites. Vale, la pregunta es, si una herramienta se tiene que hacer para una cosa en concreto y esta herramienta, inteligencia artificial, se está utilizando para muchas cosas diferentes, ¿habría que encapsular en cada uno de esos áreas o entornos una inteligencia artificial específica y limitarla en cada uno de ellos? ¿O qué? Bien, la herramienta de inteligencia artificial actual se está utilizando así para muchas áreas diferentes porque lo que busca no es dar servicio, sino recibir feedback por parte nuestra. Se está nutriendo de las preguntas que nosotros le estamos haciendo. Por eso se utiliza para todo. Se nos permite que se utilice para todo por esa razón. ¿Vale? Está recopilando información. Durante el tiempo que dure el proceso de recopilación de información, será pues una navaja suiza. Servirá lo mismo para un roto que para un descosido. Para generar imágenes, para generar texto, para generar audio o para generar vídeos. ¿Vale? En el momento en que las empresas tengan información suficiente para encapsular las herramientas de forma que la puedan dirigir a una área, a un servicio concreto, en ese momento empezarán a monetizarlo y empezará a utilizarse esa herramienta solamente en un área determinada. Posiblemente ahí ya estará limitada. No tiene por qué estar limitada a nivel jurídico, pero sí limitada a nivel de derechos de autor. Y cuando usemos esa herramienta, en función de lo que paguemos por ella, tendremos una marca de agua, tendremos una referencia dentro del texto que hayamos recibido o dentro de la imagen, de manera pues, criptográfica, dentro del sistema de ceros y unos que nos ha enviado, ¿vale? Para indicar a qué empresa le estamos pagando o quiénes somos nosotros como usuarios de esa empresa. Y si pagamos un precio más alto, precio deluxe, pues igual ahí no habrá esa marca de agua y podremos decir que hemos sido nosotros quienes hemos diseñado o creado esa música o esa imagen, ¿vale? Pero en este momento se usa para todo por eso, porque tiene que recibir información de todas las áreas. Para así el feedback vaya mejorando todo lo posible. La pregunta ahora es, ¿entonces no hubiera sido mejor haber creado ya herramientas especializadas para que las personas que la utilizaran en esos aspectos especializados ya le fueran dando feedback en esa área y que avanzaran más rápidamente? La respuesta es que ya existen los sistemas expertos que se encargan de ese tipo de tareas. Y los sistemas expertos ya tienen un nivel de maduración en el que ya están monetizados. Hay sistemas expertos que se utilizan para el ámbito médico, por ejemplo,
para el ámbito financiero, análisis de acciones, finanzas, etc. Análisis de gestión empresarial, prevención de riesgos en el ámbito de la empresa, sistemas de seguridad en redes informáticas. Son herramientas software de inteligencia artificial, podríamos llamar, entre comillas, que tienen una gran cantidad de datos, que utilizan machine learning, que hacen aprendizaje máquina y que al mismo tiempo que ya te las empaquetan y te las cobran con una base muy fuerte a nivel de cualificación e información como herramienta, cuando tú sigues trabajando con ellas, sigues dando feedback a esas herramientas. Esas son herramientas especializadas. Eso ya existe. Lo que estamos viendo ahora es algo que no existe. Y todavía no se sabe cómo va a existir. Entonces tenemos que abrir todos los frentes para ver qué frente es el que primero podemos monetizar. Y empezar a sacarle pasta de verdad. Y para eso la única forma de hacerlo es, o bien llamamos a personas y les ofrecemos el beta testing, como hacen algunas empresas, Microsoft y demás, con sistemas operativos que están desarrollando, ¿vale? O bien, como necesitamos una gran cantidad de datos en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, lo lanzamos gratuitamente al mundo mundial y dejamos que todo el mundo lo utilice como quiera. Y recibimos ese feedback en tiempo real constantemente y luego ya, si acaso, con lo que tengamos, miramos a ver por dónde tiramos. No voy a dar nombres. Pero es así. O sea, estamos en ese punto de desarrollo y esa es la razón, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, la herramienta ChatGPT en sí misma, o sea, tiene una base que, bueno, que ahora ya se conoce, ¿no? De hecho, el ChatGPT 4, ya se dijo, el ChatGPT 4 se utiliza como base para DALL-E, se utiliza como base para el propio ChatGPT de texto y se utiliza como base para otras herramientas de inteligencia artificial que están desarrollando por OpenAI, ¿vale? Es la misma herramienta para todo y lo que está mirando es a ver por dónde tiro. Tú pásame toda la información de entrada y luego yo ya miraré si acaso cuál me sirve o cuál no me sirve y a ver por dónde tiro yo para monetizar después. Porque claro, yo puedo utilizar, porque me hace gracia, esta herramienta en texto, pero cuando luego alguien me dice, no, pero si quieres usarla a nivel profesional tienes que pagarme. Ah, no me hace falta. ¿Para qué? Si hago una búsqueda en Google y ya me aparece un montón de referencias. ¿Qué hace el tipo que la implementó y que empezó a monetizarla por ahí? ¿Quiebra? No, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Vamos a ver en qué se utiliza más. Y de hecho, nosotros mismos, los medios de comunicación, las propias personas, empresas y demás, ya le están diciendo a OpenAI hacia dónde tirar. Cuando estamos hablando de, la inseguridad que puede ocasionar esto por los deepfakes de vídeos, de fotografías, esto hay que regularlo, esto hay que controlarlo. Pero OpenAI toma nota. Dice, vale, voy a seguir trabajando más en esta línea y luego ofrezco servicios de securización ante el uso de herramientas de inteligencia artificial para deepfakes de imágenes o de vídeo. El propio cliente ya le está diciendo al empresario, antes de que monetice algo, cuál va a ser el producto estrella. La gente siempre va cambiando, por ejemplo, todos cambian, no van a pensar cambio. No está, no hay que pagar por Google, por lo cual eso no podría ser que tarde décadas. Indica que las modas cambian, que la gente cambia su forma de pensar y que, por ejemplo, Google, pues que no cobra por usar el navegador a día de hoy y plantea que sí se puede cambiar cuando pasen décadas. Bueno, Google no te cobra porque tú le estás dando servicio a Google. La eficiencia de las búsquedas en Google son por tus búsquedas y aciertos tuyos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Google monetiza directamente porque las primeras búsquedas que te hace son patrocinadas. Eso lo cobra Google directamente, ¿vale? Y es cierto lo que dices. Los gustos cambian, ¿vale? Pero ¿cuándo cambian los gustos? Cuando tienes diferentes opciones para elegir. Si a mí solamente me están mostrando un helado de fresa y no sé qué existen los de chocolate y los de vainilla, solamente voy a coger helado de fresa. Es un poco también la razón por la que hice el libro. ¿Por qué todo el mundo habla de ChatGPT? En el libro se habla muy poco de ChatGPT. Porque hay un montón de herramientas de inteligencia artificial de las que la gente no habla, que realmente se están utilizando a día de hoy en industria, en empresa, en actividades, en servicios, pero no se habla de ellas. Solamente se nos pone el foco una y otra vez en ChatGPT, en ChatGPT, en ChatGPT, pero vamos a ver. Si hay muchas más opciones. Herramientas muy útiles, herramientas que están todavía desarrollándose en el ámbito de la música, en el ámbito de la voz. Si solamente te muestran que existe un camino, tú solamente vas a ir por ese camino.
¿Nosotros realmente somos autónomos a la hora de escoger las cosas? Es una pregunta que igual nos teníamos que hacer. O sea, ¿realmente tenemos capacidad de decisión hasta el punto que nos creemos que la tenemos? ¿O acabamos comprando lo que más o menos se nos indica que igual es lo que tenemos que comprar? Es una reflexión que igual tenemos que hacer todos. Cuanto más conozcamos de estas herramientas, más podremos decir para qué las queremos utilizar. Las empresas de verdad, y Microsoft son empresas que llevan ganando dinero mucho tiempo, Microsoft y otras empresas del ámbito tecnológico son empresas de verdad, no quieren garantizar su modelo de negocio para un año. Quieren garantizarlo para décadas. Y para eso tienes que tener muy claro qué tienes que vender. No quiero entrar en la herida de los diferentes sistemas operativos de Microsoft con éxito y fracaso a lo largo de la historia, ¿vale? Pero a día de hoy lo tienen muy fácil si no quieren fracasar, porque ya tienen la demanda previa a sacar el producto. Con lo cual se va a cuidar muy mucho de, antes de sacar nada, saber exactamente qué es lo que pueden monetizar y qué es lo que no. Tenemos el ejemplo también en los entornos en la nube. AWS, Azure. Antes no se cobraban, luego se empezó a cobrar una parte, luego en función de si eres institución, empresa o educación, se cobra menos o más. Al final, ya no tiene sentido arriesgarse a lanzar algo al mercado que igual va a ser, no sé, éxito de una semana, un mes o un año. Hay que buscar algo que te mantenga. Entre otras cosas, porque cuando estamos hablando de inteligencia artificial hace falta un gran coste de mantenimiento de servicio. Vas a tener que invertir muchísimo en desarrolladores durante todo el tiempo de la vida del producto. Con lo cual, bueno, en este momento estamos en esa fase. Recopilar información, recopilar datos, recopilar modos de uso de las personas. De hecho, muchos de los que han soltado herramientas de inteligencia artificial están descubriendo que hay usos que se le está dando por parte de la gente que no pensaban que existían cuando los lanzaron, que la gente haría ese tipo de usos. Entonces, bueno, eso forma una parte. Somos una gran campaña de marketing, como comentaba antes el compañero, ¿vale? Somos un número brutal de miles de millones de testers para dar servicio a empresas que son punteras en el ámbito tecnológico y que no quieren pillarse los dedos a la hora de salir al mercado. ¿Cuándo Nvidia fabrica y construye sus tarjetas gráficas para inteligencia artificial? Cuando tiene pedidos por parte de empresas multinacionales, grandes empresas, instituciones, gobiernos, ámbito de defensa, de esas tarjetas. En ese momento empieza a fabricar las tarjetas. Y de hecho tiene una unidad de distribución y fabricación que es sobre pedido. ¿Por qué no las lanza de manera genérica a todo el mundo mundial? Pues porque los requerimientos de todo el mundo mundial no son los mismos que los que tiene una empresa en concreto, un ministerio de defensa en concreto, un gobierno o una pyme. Entonces, lo que busca es monetizar aquello que le va a dar una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia. Lo hacen todas, o sea, las empresas no son ONGs, o sea, son empresas porque quieren desarrollar productos, en este caso tecnología, pero también quieren ganar dinero, tienen que dar de comer a mucha gente, a vosotros también, a mí también, o sea, todos podemos ser futuros trabajadores para una empresa de este calibre, otros calibres, aunque sean más pequeños, y tenemos que comer, ninguno de nosotros va a trabajar si no tiene un sueldo, ¿no? Entonces, bueno, hay que garantizar la eficiencia y con estas herramientas la podemos garantizar. La podemos garantizar. No solo tampoco para los propios empresarios, sino también para los accionistas que han apostado por la empresa. Con independencia de que sí es cierto que desde el punto de vista económico, igual podríamos, eso ya sería otra reflexión, otro curso, otro tema, el tema de hablar de la posible burbuja especulativa respecto a las tecnológicas y demás, estas historias. Pero con independencia de eso, hay desarrollos que se están cotizando muy bien porque se están llevando muy bien a nivel de investigación, a nivel de análisis, a nivel de avance tecnológico, y están ahí las pruebas, que las tarjetas de Nvidia son físicas. Se puede tocar la tarjeta y los nodos que utilizan también. O sea que bueno, no es algo que no exista. Otra cosa es si vale tanto como parece que vale o no tanto, pero que vale mucho, seguro. ¿Alguna pregunta más? ¿Y en online tenéis alguna pregunta, por favor? ¿No?
bueno, pues si no tenéis preguntas aquí y tampoco online, pues si queréis damos por finalizada la sesión, la presentación. Y bueno, pues aquellos de vosotros que hayáis comprado el libro, si queréis, pues os lo firmo, os lo dedico y charlamos un rato ahora después fuera de cámara, si os parece. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haberme aguantado. Muchas gracias, Cecilia, por haberme echado una mano aquí. Y muchas gracias al Centro Asociado y a su equipo por haberme dejado realizar la presentación. Gracias a todos.